El salar más grande del mundo. Ciudades construidas por encima de las nubes. Lagos rojos, volcanes activos y carreteras que bordean precipicios. Un país donde los Andes se transforman en la selva amazónica. Donde las tradiciones ancestrales todavía forman parte de la vida de millones de personas. Y donde la naturaleza crea paisajes que parecen imposibles. Todo esto es Bolivia, uno de los países más diversos y menos valorados de Sudamérica. Suscríbete al canal. Nos espera un viaje por un lugar donde cada nuevo camino parece conducir a un mundo diferente. Bolivia está situada en pleno corazón de Sudamérica. No tiene salida al océano. Sin embargo, el agua está presente en todas partes. En lagos, ríos, humedales y enormes llanuras tropicales que se extienden por el este del país. Dentro de Bolivia conviven tantos mundos distintos que en ocasiones parece que estuviéramos recorriendo varios países al mismo tiempo. En el oeste se levantan los Andes. Aquí se encuentra el altiplano. El aire se vuelve más escaso. Las noches son frías y las ciudades se alzan a una altitud donde a muchos visitantes les cuesta incluso caminar deprisa. La Paz suele ser considerada la capital más alta del mundo. Aunque la capital oficial de Bolivia es Sucre, allí se encuentra el Tribunal Supremo, mientras que el gobierno y el parlamento trabajan en La Paz. En el suroeste comienzan la llanura de sal, los volcanes y las lagunas de colores. En el norte y el este, el terreno desciende poco a poco hacia los bosques tropicales. Aquí comienza la cuenca del Amazonas, una región habitada por jaguares, capibaras, caimanes y cientos de especies de aves. Bolivia posee una de las mayores proporciones de población indígena de Sudamérica. Las tradiciones aymaras y quechuas están presentes en todas partes, en los idiomas, en la ropa, en las celebraciones e incluso en la forma en que las personas se relacionan con la tierra y las montañas. Para muchas comunidades locales, la naturaleza no es simplemente un recurso. Tiene memoria, carácter y un profundo significado espiritual. En el pasado, estas tierras formaron parte del Imperio Inca. Más tarde llegaron los españoles. Buscaban plata, especialmente en Potosí, que se convirtió en una de las ciudades más ricas de su época. Hoy Bolivia sigue siendo un país de grandes contrastes. Los rituales ancestrales conviven con modernos teleféricos. Las ciudades coloniales se encuentran junto a desiertos prácticamente deshabitados. Y detrás de las duras cumbres andinas comienzan las selvas. Esta diversidad convierte a Bolivia en un lugar imposible de comprender recorriendo una sola ruta. Durante la estación seca, es un desierto blanco que parece no tener fin. Después de la lluvia, se transforma en un espejo del tamaño de toda una región. Aquí el cielo aparece bajo tus pies y la línea del horizonte desaparece por completo. Este es el Salar de Uyuni, un lugar que según la época del año parece pertenecer a dos planetas diferentes. Uyuni es la llanura de sal más grande del mundo. Su superficie supera los 10.000 kilómetros cuadrados.
Hace miles de años, aquí existía un enorme lago prehistórico. Con el tiempo, el agua se evaporó y sobre la superficie quedó una gruesa capa de sal. Durante la estación seca, la sal se agrieta formando hexágonos casi perfectos. El patrón blanco se repite hasta perderse en el horizonte. No hay árboles, edificios, ni prácticamente ningún punto de referencia. Por eso resulta difícil calcular las distancias. Y las personas y los vehículos parecen pequeños puntos en medio de un espacio completamente vacío. Después de la lluvia, una fina capa de agua cubre la superficie. Así se forma uno de los reflejos naturales más nítidos del planeta. Las nubes se funden con sus propias imágenes y los vehículos parecen avanzar directamente por el cielo. En medio del salar se levantan varias islas rocosas. La más conocida es Incahuasi. Su superficie está cubierta de cactus gigantes. Algunos tienen varios siglos de antigüedad. Bajo la capa de sal se esconden enormes reservas de litio, uno de los metales más importantes para la fabricación de baterías modernas. Al amanecer, la superficie adquiere tonos rosados. Al atardecer se vuelve dorada. Y por la noche aparece un cielo casi completamente oscuro, libre de las luces de las ciudades. Pero la principal característica de Uyuni está a simple vista. Es un espacio donde la tierra se transforma en cielo y donde nuestra percepción habitual de las distancias deja de funcionar. Por cierto, si te gustan estos videos, no olvides dejar tu like. Lo agradezco muchísimo. La Paz es una ciudad que parece construida en contra de toda lógica. Se encuentra dentro de un profundo valle y sus casas ascienden por las laderas hasta acercarse a las cumbres de las montañas. Es una de las grandes ciudades situadas a mayor altitud del mundo. El centro se encuentra a unos 3.600 metros sobre el nivel del mar, y algunos barrios se elevan todavía más. Aquí el aire contiene menos oxígeno, las pendientes son pronunciadas, y hasta una caminata corta puede sentirse como una sesión de entrenamiento. El principal medio de transporte de la ciudad es el teleférico. Sus cabinas avanzan por encima de los tejados, conectan diferentes barrios y permiten contemplar La Paz desde el aire. Este sistema transformó la vida diaria de sus habitantes y se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la Bolivia moderna. Debajo aparece una ciudad densamente construida, mercados, barrios antiguos, edificios modernos y pendientes que parecen no terminar nunca. Uno de los lugares más conocidos es El Alto. Se encuentra todavía más arriba, sobre el borde del altiplano, y parece estar suspendido sobre La Paz. Aquí la cultura aymara se percibe con especial intensidad en la vestimenta tradicional, en los mercados, en las celebraciones y en la vida cotidiana.
Muy cerca se encuentra el famoso Mercado de las Brujas. Aquí se venden hierbas, amuletos y objetos utilizados en antiguos rituales. La apariencia de La Paz cambia constantemente con la luz. Por la mañana parece gris y fría. Por la noche, miles de luces cubren las laderas. Y sobre la ciudad se alza la cumbre nevada del Illimani. Una imagen que recuerda lo cerca que se encuentran aquí los verdaderos Andes. La Paz no es simplemente una ciudad construida en las alturas. Es una ciudad que convirtió la altitud en parte de su identidad. En el mapa aparece como un lago, pero cuando llegas a su orilla, parece más bien un mar. La costa opuesta muchas veces desaparece detrás del horizonte. Las nubes avanzan sobre el agua y al fondo se levantan los Andes cubiertos de nieve. Este es el lago Titicaca. Se encuentra a más de 3.800 metros de altitud y está considerado el lago navegable más alto del mundo. Según las leyendas, la historia de los incas comenzó en estas aguas. Aquí aparecieron sus primeros gobernantes y desde este lugar comenzó la creación de un gran imperio. Para las comunidades locales, el lago todavía posee un profundo significado espiritual. Sus islas son consideradas sagradas y los antiguos rituales siguen formando parte de la vida cotidiana. La más conocida es la Isla del Sol, situada en la parte boliviana del lago. Aquí se conservan senderos de piedra, terrazas agrícolas y ruinas de construcciones incas. Alrededor casi no hay árboles, solo agua azul, laderas amarillas y las cumbres nevadas de la Cordillera Real. Debido a la altitud, el sol parece especialmente intenso, mientras que las noches continúan siendo frías incluso durante los meses más cálidos. Por la mañana, el agua permanece casi inmóvil y refleja el cielo, las montañas y las embarcaciones. Pero durante las tormentas, el Titicaca cambia por completo. Las olas se vuelven bruscas y el lago comienza a parecerse a un verdadero mar. En sus orillas se levantan pequeñas aldeas. Los habitantes locales pescan, cultivan patatas y se desplazan en embarcaciones tradicionales fabricadas con totora. El Titicaca es un lugar donde la naturaleza, la historia y los mitos todavía existen uno junto al otro. La Laguna Colorada rompe por completo nuestra idea habitual de cómo debería ser un lago. Su agua no es azul, es roja. Sobre la superficie aparecen grandes manchas blancas y miles de flamencos caminan por sus aguas poco profundas. Es uno de los lagos más extraordinarios de Bolivia. Se encuentra en lo alto de los Andes, dentro de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa. Aquí el aire es escaso, las noches son gélidas y el viento casi nunca deja de soplar. La principal característica de la laguna es su color. El agua puede cambiar de un rojo oscuro a un naranja intenso,
Esta tonalidad se debe a microorganismos, minerales y otras sustancias naturales presentes en el agua. Mientras que el sol y el viento modifican constantemente su intensidad. Las grandes zonas blancas que aparecen sobre la superficie son depósitos de bórax. Contrastan con el agua roja y hacen que el paisaje parezca todavía más extraño. Pero gran parte de la vida de este lugar gira alrededor de los flamencos. Miles de aves se reúnen en la laguna. Avanzan lentamente por el agua, buscan alimento y parecen no reaccionar al frío. Esta región es especialmente importante para el flamenco de James, una especie que durante un tiempo llegó a considerarse desaparecida. Alrededor no hay árboles, puentes, ni grandes poblaciones, solo agua roja, llanuras volcánicas, aves rosadas y un cielo enorme y completamente abierto. Por la mañana, la laguna parece oscura y fría. Al mediodía se vuelve de un rojo intenso y antes del atardecer adquiere tonalidades cobrizas. La laguna colorada demuestra que incluso en un duro desierto de alta montaña, la naturaleza puede crear uno de los paisajes más vivos del planeta. Bolivia tiene dos capitales. En una trabajan el gobierno y el parlamento, mientras que la otra continúa siendo oficialmente la capital del país. Esta ciudad es Sucre, una ciudad colonial blanca donde comenzó la historia de la Bolivia independiente. Su centro está lleno de edificios con fachadas blancas, balcones, tejados de teja y calles estrechas que ascienden entre verdes colinas. En Sucre se encuentra el Tribunal Supremo, mientras que el gobierno y el parlamento trabajan en la paz. En 1825 se firmó aquí la Declaración de Independencia. Más tarde, la ciudad recibió el nombre de Antonio José de Sucre, uno de los principales líderes de las luchas por la independencia de Sudamérica. El centro histórico se encuentra muy bien conservado. Aquí se levantan iglesias coloniales, antiguos conventos, patios interiores y edificios construidos durante la época española. Bajo el intenso sol de la altura, las fachadas blancas brillan con especial fuerza, mientras que los tejados rojos contrastan con las verdes colinas de los alrededores. Pero Sucre no es conocida solamente por su arquitectura. Muy cerca de la ciudad se descubrió una de las mayores concentraciones de huellas de dinosaurios del mundo. Miles de pisadas se conservan sobre una pared rocosa casi vertical y muestran cómo era esta región hace millones de años. Hoy Sucre continúa siendo más tranquila que La Paz. Hay menos ruido, menos caos y una mayor sensación de estar recorriendo una ciudad antigua. Los estudiantes se reúnen en las plazas. En los mercados se venden frutas y platos locales. Y desde los miradores puede contemplarse casi todo el casco histórico. Sucre muestra una Bolivia diferente, luminosa, histórica y al mismo tiempo profundamente conectada con la cultura andina. Por cierto, si te gusta, apoya este video con un like. Es la forma más sencilla de decir que todo esto no es en vano.
El Parque Nacional Sajama está formado por volcanes nevados en medio de inmensas llanuras de gran altitud. Un lugar donde apenas existen ciudades, carreteras o señales del mundo moderno. El parque se encuentra junto a la frontera con Chile, a una altitud donde el aire es seco y escaso, y donde las temperaturas nocturnas descienden rápidamente por debajo de cero. Por encima de todo se levanta el Nevado Sajama, la montaña más alta de Bolivia. Su cumbre supera los 6.500 metros y permanece cubierta de nieve durante casi todo el año. En el horizonte aparecen los volcanes gemelos Pomerape y Parinacota. Juntos forman parte de la frontera natural entre Bolivia y Chile. Sobre las llanuras abiertas pastan vicuñas, alpacas y llamas, y por encima de ellas vuelan los cóndores andinos. En medio de este inmenso espacio se encuentran pequeñas comunidades aymaras. Sus habitantes llevan siglos viviendo junto a las montañas y no las consideran simplemente parte del paisaje, sino una fuerza viva. Sajama es una Bolivia sin ruido, sin multitudes y casi sin rastros del mundo moderno. Aquí el ser humano deja rápidamente de sentirse el centro de todo. Solo permanecen los volcanes, el silencio y un cielo que parece no tener límites. En pocos lugares puede sentirse con tanta intensidad la verdadera escala de los Andes. Para contemplar un paisaje lunar en Bolivia, no es necesario abandonar la tierra. Solo hay que salir de La Paz. Allí comienza el Valle de la Luna, un laberinto de barrancos, columnas y afiladas crestas de piedra. Miles de agujas y laderas onduladas no fueron creadas por una erupción volcánica. Son el resultado de la lluvia, el viento y la erosión gradual de las rocas blandas. Durante miles de años, el agua fue desgastando las partes más débiles, mientras que las zonas más resistentes permanecieron en pie, formando columnas y crestas dentadas. Debido a la diferente composición de los minerales, las laderas presentan tonalidades grises, beige y rojizas. La luz cambia constantemente su apariencia. Entre las formaciones existen senderos estrechos. Recorren los barrancos y conducen hasta varios miradores. Pero muy cerca se encuentra otro valle, mucho más grande, más alto y prácticamente sin infraestructura turística. Es el Valle de las Ánimas. Sus afiladas formaciones rocosas se elevan sobre los barrancos como enormes tubos de órgano. Desde lejos parecen un bosque petrificado o columnas que intentan alcanzar el cielo. El nombre del valle está relacionado con las siluetas de las rocas. Entre la niebla o durante el atardecer pueden parecer figuras que permanecen inmóviles sobre las laderas. Para las comunidades locales, este espacio posee un significado espiritual especial. Los senderos atraviesan estrechos cañones y conducen hasta miradores situados en las alturas. Desde allí pueden verse La Paz, el Illimani y largas filas de agujas de piedra. A diferencia del compacto Valle de la Luna, este paisaje se extiende durante muchos kilómetros. El espacio parece salvaje y casi vacío. Solo el viento atraviesa las rocas y aumenta la sensación de estar completamente aislado del ruido de la ciudad.
Los dos valles se encuentran muy cerca de una gran metrópoli. Sin embargo, hacen sentir al visitante como si hubiera llegado mucho más allá del mundo conocido. Uno se parece a la superficie de la luna, el otro a una catedral de piedra construida por la naturaleza durante miles de años. Según las leyendas incas, la luz apareció por primera vez en este lugar, en medio del lago Titicaca, sobre una isla que se convirtió en el punto de origen de su mundo. Esta es la Isla del Sol. Cuando el mundo todavía estaba sumido en la oscuridad, el dios Viracocha creó aquí el sol. Por eso la isla se convirtió en uno de los lugares más sagrados de los Andes. Las embarcaciones parten hacia ella desde Copacabana. Antes de llegar, ya pueden verse las terrazas, los caminos de piedra y las pequeñas aldeas construidas sobre las laderas. En el sur se encuentra la comunidad de Yumani. Desde el embarcadero ascienden las escaleras del Inca. Muy cerca fluye un manantial conocido como la Fuente del Inca. Más adelante, los senderos recorren las colinas y abren amplias vistas sobre el Titicaca. La altitud hace que las subidas sean lentas, pero cada curva revela una nueva panorámica del lago. El agua parece de un azul profundo y las cumbres nevadas de la Cordillera Real se levantan en el horizonte. En la isla todavía se conservan las ruinas de Pilcocaina, un complejo de piedra relacionado con la nobleza inca y las ceremonias religiosas. En el norte se encuentran la Roca Sagrada y el laberinto de Chincana. Según las historias tradicionales, junto a esta roca aparecieron Manco Cápac y Mama Ocllo, los legendarios fundadores del Imperio Inca. En la isla casi no hay automóviles. Las personas se desplazan entre las comunidades a pie, siguiendo antiguos caminos de piedra. Los habitantes cultivan patatas, cuidan animales y reciben a viajeros de diferentes lugares. Al atardecer, las embarcaciones abandonan la isla. Todo queda en silencio. El sol desciende lentamente detrás del lago. Y entonces se resulta fácil comprender por qué para los incas este lugar no era simplemente una isla. Era el punto desde el que había comenzado su mundo. En el extremo suroeste de Bolivia comienza una región sin ciudades ni carreteras convencionales. Se extiende entre volcanes, lagunas y desiertos. Es la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa. Se encuentra junto a las fronteras con Chile y Argentina. Aquí no hay árboles y los caminos desaparecen con frecuencia entre la arena y las piedras. Alrededor se levantan volcanes. Entre las llanuras aparecen lagunas de diferentes colores. Y más adelante comienzan los salares y los desiertos de alta montaña. Todo se encuentra a una altitud extrema. Por eso el aire es seco. Las noches son frías y el viento casi nunca se detiene. La reserva fue creada para proteger la naturaleza del altiplano boliviano, especialmente sus animales poco comunes y sus ecosistemas acuáticos de gran altitud. Aquí viven vicuñas, zorros, vizcachas y ñandúes andinos, mientras que miles de flamencos se reúnen alrededor de las lagunas. Entre ellos
hay flamencos chilenos, andinos y flamencos de James. Sus cuerpos rosados añaden color a un paisaje que parece casi sin vida. A través de la reserva pasan las rutas que conectan Uyuni con la frontera chilena. Los todoterrenos avanzan por caminos de tierra. Pasan junto a lagunas, géiseres y formaciones rocosas. Eduardo Avaroa no es una sola atracción. Es un mundo completo de desiertos de alta montaña, duro, frío y al mismo tiempo lleno de vida allí donde nadie esperaría encontrarla. En el suroeste de Bolivia existe un lago capaz de cambiar de color durante el mismo día. Es la Laguna Verde. Se encuentra junto a la frontera con Chile, a más de 4.300 metros de altitud. Sobre el agua se levanta el volcán Licancabur. Su cono casi perfecto puede verse desde muy lejos. Y cuando el cielo está despejado, la cima se refleja en el agua fría. El color verde de la laguna se debe a los minerales, pero su intensidad también depende del viento y de la luz. Cuando fuertes ráfagas se recorren la superficie, el color se vuelve más intenso. El turquesa se transforma en esmeralda y el paisaje cambia delante de nuestros ojos. Sin embargo, las condiciones son extremas. El viento casi nunca se detiene. Por la noche, las temperaturas caen rápidamente. Y debido a la salinidad y a la composición del agua, casi no existe vida dentro de la laguna. Muy cerca se encuentra la Laguna Blanca. Las dos forman parte de la reserva Eduardo Avaroa. Entre ellas, solo pasan caminos de tierra. No hay ciudades. Apenas existe vegetación y rara vez se encuentran otras personas. Solo agua verde, un volcán y la inmensidad del altiplano. Por eso esta laguna parece irreal, como si alguien hubiera añadido un color brillante en medio de un paisaje casi completamente vacío. Después de las lagunas de colores y los desiertos interminables de la reserva Eduardo Avaroa, el paisaje vuelve a cambiar. A casi 5.000 metros de altitud, la tierra comienza a respirar vapor. Este es el campo geotérmico Sol de Mañana. Su nombre hace referencia al amanecer, y es precisamente a primera hora cuando el lugar muestra su imagen más impresionante. El aire helado se llena de grandes nubes blancas. Las fumarolas silban a nuestro alrededor, y entre el barro aparecen cráteres que hierven. Bajo la superficie actúa la energía volcánica. Calienta el agua, los gases y los minerales, y después los expulsa a través de las grietas de la tierra. Aquí no existen grandes columnas de agua como en los géiseres clásicos. En su lugar aparecen nubes de vapor, burbujas de gas y barro caliente en constante movimiento. El olor a azufre puede percibirse desde lejos. El suelo presenta tonalidades amarillas, rojas y marrones. Por la mañana, la temperatura del aire puede estar por debajo de cero, mientras que la tierra bajo los pies continúa estando caliente. No hay vallas, ni senderos perfectamente delimitados. Por eso es necesario caminar con cuidado.
Una fina capa de suelo puede ocultar agua hirviendo o barro a temperaturas extremas. Sol de mañana. Recuerda que el paisaje aparentemente inmóvil del altiplano sigue estando vivo. En las profundidades, Bolivia continúa moviéndose, haciendo ruido y liberando vapor hacia el frío cielo de la mañana. Oruro es la ciudad donde Bolivia muestra uno de sus rostros más vivos y coloridos. Se encuentra sobre el altiplano, a más de 3.700 metros de altitud. Durante gran parte del año parece una ciudad tranquila, pero antes de la Cuaresma todo cambia. Las calles se llenan de música y miles de bailarines aparecen vestidos con trajes de colores. La danza más famosa del carnaval es la diablada. Las máscaras de demonios, ángeles y criaturas fantásticas mezclan las tradiciones católicas con las antiguas creencias andinas. Oruro fue en el pasado un importante centro minero. Durante el carnaval, llegan peregrinos, músicos y viajeros de diferentes partes del mundo. Y las calles de la ciudad se transforman en un escenario gigantesco. Potosí creció junto a una montaña que cambió la historia del mundo. La llamaron Cerro Rico. En el siglo XVI se descubrieron aquí enormes depósitos de plata. Alrededor de las minas apareció rápidamente una ciudad y su riqueza comenzó a viajar hacia el Imperio Español. Potosí se encuentra a más de 4.000 metros de altitud. Aquí el frío y la falta de oxígeno dificultan la vida cotidiana. La plata extraída de la montaña se convertía en monedas. Después llegaba a Europa, Asia y otras regiones del planeta. La ciudad se convirtió en uno de los grandes centros del comercio mundial. Pero detrás de toda esa riqueza existía una realidad mucho más dura. Miles de indígenas fueron obligados a trabajar dentro de las minas. Las condiciones eran peligrosas. El aire estaba lleno de polvo y los túneles sufrían derrumbes frecuentes. Las minas del Cerro Rico siguen funcionando en la actualidad. Dentro de la montaña se extienden decenas de kilómetros de galerías. Después de siglos de explotación, su interior se ha vuelto poroso e inestable. Al pie de la montaña, todavía se conserva la ciudad colonial. Aquí se encuentran iglesias, antiguas mansiones y la Casa de la Moneda. Potosí recuerda una época en la que una sola montaña podía enriquecer a todo un imperio, pero también revela el verdadero precio de aquella plata. Un precio que generaciones enteras de mineros pagaron con su salud y con sus vidas. La carretera de los Yungas recorre laderas donde un solo error puede costar la vida. A un lado se levantan paredes de roca. Al otro se abren precipicios de cientos de metros. La ruta conecta La Paz con la región tropical de los Yungas. Comienza en lo alto de los Andes y después desciende bruscamente hacia valles cálidos y húmedos. El tiempo cambia con rapidez. La niebla puede reducir la visibilidad en pocos minutos. La lluvia vuelve resbaladiza la superficie y algunos saltos de agua caen directamente sobre la carretera. En el pasado, autobuses y camiones
recorrían esta ruta constantemente. Debido a sus curvas estrechas y a la ausencia de barreras, se producían numerosos accidentes. Por eso llegó a ser conocida como la Carretera de la Muerte. Después de la construcción de una nueva vía, el tráfico disminuyó considerablemente y la antigua carretera se transformó en una ruta popular para ciclistas. El descenso comienza entre montañas frías y termina dentro de una selva verde. En solo unas horas, el paisaje cambia por completo. Las cumbres nevadas quedan atrás y aparecen helechos, bosques densos y aire tropical. La carretera de los Yungas continúa siendo peligrosa, pero también muestra una de las transiciones más impresionantes entre diferentes ecosistemas de Bolivia y de todo el continente sudamericano. Copacabana se encuentra a orillas del lago Titicaca. Aquí el agua azul se encuentra con las cumbres nevadas de los Andes. Para muchos viajeros, la ciudad es la puerta de entrada a la isla de Sor. Desde aquí parten las embarcaciones hacia uno de los lugares más sagrados del mundo inca. En el centro se levanta la Basílica de Nuestra Señora de Copacabana. Sus paredes blancas y sus cúpulas de colores pueden verse desde lejos. En su interior se conserva la imagen de la Virgen de Copacabana, una de las figuras religiosas más veneradas de Bolivia. Hasta aquí llegan peregrinos procedentes de diferentes regiones. Frente a la basílica, los sacerdotes bendicen automóviles. Los vehículos se decoran con flores, cintas y telas de colores. Y sus propietarios piden protección para los futuros viajes. Sobre la ciudad se levanta el Cerro Calvario. Un sendero empinado con pequeñas capillas conduce hasta la cima. La subida es exigente debido a la altitud, pero desde arriba se abre una amplia panorámica de la ciudad, el puerto y el lago. En las calles estrechas funcionan cafeterías, mercados y alojamientos familiares. Al atardecer, las embarcaciones regresan al muelle. En el paseo junto al lago se prepara tucha y el sol desciende lentamente detrás del Titicaca. Copacabana combina las creencias ancestrales de los Andes, las tradiciones católicas y la vida tranquila de una pequeña ciudad junto al lago. Aquí el viaje hacia la Isla del Sol comienza antes incluso de subir al barco. Entre santuarios, colinas y la calma del Titicaca. En Amboró se encuentran tres mundos completamente diferentes: los Andes, la Amazonía y las llanuras secas del Chaco. Por eso, en una distancia relativamente corta, la naturaleza puede cambiar casi por completo. El parque se encuentra cerca de Santa Cruz, en la zona central de Bolivia. Su territorio incluye montañas, cascadas, ríos y bosques densos. Aquí se encuentran diferentes regiones naturales. Por eso la variedad de plantas y animales es extraordinaria. En el bosque viven jaguares, pumas, tapires y varias especies de monos. En los árboles pueden verse tucanes y loros, mientras que grandes aves rapaces vuelan sobre los barrancos. Los senderos atraviesan helechos
lianas y árboles muy altos. Algunas rutas conducen hasta cascadas. Otras terminan en miradores sobre verdes valles. Debido a la humedad, el aire parece pesado. Después de la lluvia, la niebla llena el bosque y los sonidos de aves e insectos llegan desde todas partes. Amborós se encuentra entre los Andes, la Amazonía y las llanuras de Chaco. Esta ubicación lo ha convertido en una de las regiones naturales más ricas de Bolivia. Aquí el paisaje cambia después de cada curva, y el bosque denso siempre parece esconder algo nuevo. Incluso una caminata corta permite comprender hasta qué punto puede ser diversa la naturaleza de un solo país. En la selva densa, los animales pueden permanecer ocultos con facilidad. Pero en las pampas, todo es diferente. Aquí las llanuras abiertas y los grandes ríos convierten cada recorrido en una especie de safari natural. El viaje comienza en Rurrenabaque, una pequeña ciudad situada a orillas del río Beni. Para muchos viajeros, es la puerta de entrada a la Amazonía boliviana. A un lado se extiende la densa selva de Madidi. Al otro, las llanuras inundadas de las pampas del Yacuma. Para llegar hasta ellas, se utilizan embarcaciones. Avanzan lentamente entre hierbas altas, humedales y pequeñas islas. Los caimanes descansan cerca de las orillas. Los delfines rosados aparecen en el agua. Los monos permanecen entre las ramas. Y sobre las llanuras vuelan garzas, tucanes y aves rapaces. Casi cada curva del río revela una escena diferente. Durante la temporada de lluvias, el agua cubre enormes extensiones. En la estación seca, los animales se concentran cerca de los ríos y las lagunas. Al atardecer, el sol desciende sobre la hierba. El cielo se vuelve naranja. Y desde el agua llegan los sonidos de las ranas, las aves y los animales nocturnos. Aquí la Amazonía no se descubre únicamente a través de la selva densa. También aparecen los grandes ríos, las llanuras inundadas y una vida salvaje que casi siempre permanece a la vista. Sobre los verdes valles de Samaipata se encuentra una enorme roca. Su superficie está cubierta de canales, nichos y símbolos misteriosos. Fue tallada antes de la llegada de los incas y su verdadera función todavía sigue generando preguntas. Este lugar es el Fuerte de Samaipata. Su parte principal está formada por una enorme roca de arenisca rojiza. Sobre ella se conservan formas geométricas, canales y representaciones de animales. El nombre El Fuerte significa la fortaleza. Pero los arqueólogos creen que fue principalmente un centro ceremonial. Las personas vivían aquí mucho antes de la llegada de los incas. Más tarde, los incas transformaron el lugar en un importante centro administrativo y religioso. Junto a la roca existían viviendas, plazas y edificios utilizados para diferentes actividades.
Las terrazas construidas en las laderas servían para la agricultura. Después de la llegada de los españoles, el asentamiento fue perdiendo importancia, pero el antiguo complejo permaneció entre las montañas. Hoy el fuerte forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Su gigantesca roca tallada prácticamente no tiene equivalentes directos en el continente americano. Muy cerca se encuentra Samaipata, una localidad tranquila, rodeada de colinas verdes y valles cálidos. Aquí se mezclan las huellas de antiguas culturas, de los incas y del periodo colonial. Todo se conserva en un mismo lugar, lejos de las grandes ciudades, en medio de la naturaleza de las laderas orientales de Bolivia. En el este de Bolivia existe una ciudad que no se parece en nada a las frías capitales andinas de gran altitud. Aquí crecen palmeras. El aire es cálido y húmedo, y el ritmo de vida parece mucho más rápido. Esta es Santa Cruz de la Sierra. La ciudad se extiende sobre las llanuras situadas al pie de los Andes. Actualmente es la ciudad más grande de Bolivia y uno de los principales centros económicos del país. Su corazón es la Plaza 24 de Septiembre. A su alrededor se levantan edificios coloniales, galerías y la catedral. Por la noche, la plaza se llena de personas, música y aromas de comida callejera. Santa Cruz continúa expandiéndose con rapidez. Nuevos barrios, centros comerciales y edificios modernos crecen alrededor del casco antiguo. La estructura de la ciudad es conocida por sus avenidas circulares. Estas rodean el centro histórico y se extienden hacia los barrios exteriores. Muy cerca comienzan los bosques tropicales, las sabanas y varios parques nacionales. Por eso Santa Cruz suele ser el punto de partida para recorrer el este de Bolivia. La ciudad muestra una imagen completamente diferente del país, no fría, ni dura, ni situada en las alturas, sino cálida, verde, moderna y en constante movimiento. Aquí Bolivia vuelve a encontrarse con los trópicos y revela una personalidad totalmente distinta. Dejamos Bolivia atrás, pero sus paisajes permanecerán con nosotros durante mucho tiempo. Un país donde los salares reflejan el cielo, donde los volcanes se levantan sobre los desiertos y donde la selva comienza detrás de los fríos pasos de montaña. Bolivia nos recuerda cuántos mundos diferentes pueden existir dentro de una sola tierra y cuántos misterios todavía se esconden en los rincones más remotos de nuestro planeta, mucho más allá del mundo que conocemos. Suscríbete al canal para seguir descubriendo nuevos países, culturas extraordinarias y lugares donde la naturaleza todavía vive bajo sus propias reglas. Todavía nos quedan muchos viajes por delante. Nos vemos en el próximo video.